en la mañanera. La titular del CONACYT le propuso a AMLO un nuevo nombre para el organismo. CONACYT, con H, después entre la A y la C. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Chihuahua. Pero, ¿por qué es que si tú agregas humanidades, se convierte en el Consejo Nacional de todo? Las humanidades pueden ser otras ciencias que no son. Las humanidades son las disciplinas culturales, el estudio del arte, la cultura, la estética. Entonces, si tú separas la ciencia de el conocimiento en general para apoyar algo en lo que estás rezagándote. Pero si tú creas un organismo dedicado a impulsar todo, en realidad no estás impulsando nada. Es otro efecto de la ignorancia, finalmente, y del afán demagógico. Pues quieren que le cambien el nombre. Vamos a ver, esta mujer dicen que es una de las propuestas para sustituir a Delfín en la SEP. Muchos dijeron que hoy lo iba a anunciar el presidente. Que hoy esa mujer todavía puede hacer mucho daño en el futuro. Pero está bien, porque así terminan de destruir la educación neoliberal maldita que nos ha hecho tanto daño, y luego resurgirá la educación pública como ave fénix tocada por la doctrina de la 4T y nos llevará hasta la cumbre de la ilustración educativa. Álvarez Builla acusa ante López que el neoliberalismo se encargó de desmantelar la capacidad soberana de producir vacunas del CONACYT y que por eso no les ha quedado la vacuna patria, y llamó a los mexicanos a que se registren como voluntarios para ¿por qué no se registra ella y su familia? Desarrollar la vacuna. Claro. Pero fíjate que esa no es la función del CONACYT. Claro. El CONACYT no debe hacer proyectos científicos, debe apoyarlos, encauzarlos y obtenerles financiamiento. No debe encargarse de hacer algo específicamente. Hay una confusión muy fuerte del gobierno cuando le encargó los respiradores y las vacunas. No es al CONACYT, es a una universidad, a un laboratorio. Y esa universidad, si no existe, lo creas, pero no se lo das al CONACYT, que es un organismo burocrático encargado de conseguir financiamiento para que los científicos cumplan sus proyectos y se eduquen, cosa que trata de no hacer el CONACYT de esta señora. Oye Mario, ¿y ya habrá perdido CONACYT el ingreso que tenía por parte de la OCDE? Porque la OCDE daba un financiamiento importante para CONACYT. No sé, pero claramente la comunidad científica internacional, sobre todo la nacional, está pasmada ante el nivel de incultura que ha mostrado la actual administración del Infonavit. Pues también habló del neoliberalismo Jorge Alcocer, el secretario de Salud, porque dice que sigue habiendo el déficit de médicos. La convocatoria no ha tenido respuesta y esa es una herencia del neoliberalismo. Es increíble. Les gusta. Pero lo que no es una creencia en el neoliberalismo es la creencia en la charlatanería médica, que afecta tanto al señor Alcocer como a la señora Buila, Álvarez Buila. Eso no es heredado del neoliberalismo, sino de la Edad Media. Ay, la Edad Media es la etapa oscura de la humanidad, más oscura de la humanidad. Las percepciones... No tanto, ha sido criticada, pero sí hay cosas muy feas de la Edad Media que subsisten. La creencia, el pensamiento mágico,
la creencia en la autoridad, los argumentos de autoridad de algunos charlatanes, ¿no? Zoe Robledo, el director del IMSS, señala que de 10,000 vacantes ofertadas para médicos especialistas, solo se han registrado 578. Vóytelas. Las percepciones económicas de los médicos cubanos van a ser homologadas a los que están en el IMSS Bienestar. No se les va a pagar más que a los que se están contratando y que sean mexicanos. ¿Cuánto tiempo tiene esta convocatoria de haberse lanzado? De la de los 10,000 estos que dicen. Meses, 3 meses, más o menos. 2, 3. Me parece infame estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba. Los opositores deberían estar avergonzados por la decadencia que provocaron. Así. Mensaje: neoliberalismo. No saben ni qué es y lo aplican a todo. Lo que no entienden o que no es como quieren que sea. A ver, y lo aplican a todo lo que no entienden o que no es como quieren que sea. Jaja, pobres de ustedes. ¿A qué horas aplicamos nosotros neoliberalismo? Es el gobierno el que aplica. Al contrario. Sí. Neoliberalismo. Estábamos hablando de lo que dijeron ciertos funcionarios. Sí. Ahora, el neoliberalismo es una doctrina económica. Es muy limitada, no ha regido absolutamente la economía de los países ni de nuestro país en realidad los últimos 30, 40 años, sino que ha tenido una influencia muy grande. Sí la tuvo en dos regímenes muy importantes de los años 80, el de Margaret Thatcher y el de Ronald Reagan. Era la idea de que absolutamente toda la actividad económica debe descansar en manos del sector privado, que el gobierno debe tener cero intervención en las actividades relacionadas con la economía, cero. Entonces, así es como esta Margaret Thatcher empezó a privatizar el servicio de salud en Inglaterra, por supuesto, la industria del acero, todo lo que el gran sector público que tenía Inglaterra, pues lo privatizó. Lo mismo hizo Ronald Reagan y otros gobernantes similares en el mundo. Pero al verse la total ineficacia del mismo, la propia Margaret Thatcher es corrida del gobierno por los propios conservadores, que inmediatamente ponen un sustituto que trata de corregir el grave problema en que cayó Inglaterra. También en Estados Unidos, al salir Ronald Reagan, se acaba el neoliberalismo, porque ya su sucesor, que fue el primer Bush, ya no seguía esa doctrina económica. Él era miembro de otros grupos, también cuestionables, ¿no? Como bueno, hay varios, pero ya no eran neoliberales, ya admitían la importancia de que el Estado encabece proyectos como la exploración espacial, por ejemplo. Estados Unidos logró ir a la Luna porque el Estado intervino y financió las investigaciones. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial porque el Estado asumió el control de la economía. Entonces, todo eso borra el neoliberalismo como doctrina que tenía 3 o 4 grandes promotores, como era Milton Friedman, como era uno llamado Ayer, como de ayer, y varios más, Hayek también. Entonces, ya no se sigue el neoliberalismo. Hay variantes del keynesianismo que son los que han venido rigiendo en nuestro país, pero
tampoco es sinónimo de corrupción e ineptitud. Si el gobierno mexicano no creó las plazas suficientes, bien pagadas de médicos, no fue porque fuera neoliberal, fue porque pues los recursos no eran aplicados en donde debían ser. Pero eso es ineficacia, tontería. Juan Granado Centeno, Tlalnepantla, 70 años. La dignidad se pierde al aceptar cualquier trabajo porque ya no se hace lo que se quiere hacer. Hay que someterse a lo que el jefe dice, indica o marca. Eso es en todo. Y ahora se ha visto más acentuado en los medios de comunicación, incluido Buenos Días. Es muy notorio el giro que dio este programa. Antes era muy divertido, con variedad de temas, y ahora solo critican y atacan al gobierno. No digo que sean chayoteros, pero sí que tienen línea. Ya les he dicho que le llamen a Epigmenio Ibarra para que les explique de qué se trata una transformación. Esto no es en 1 o 2 años. Bueno, podríamos traerlo para darle un baño aquí, que lo necesita, pero la cuestión es que el problema es que el gobierno toma decisiones equivocadas, claramente equivocadas. Nadie puede decir que estuvo bien haber hecho el aeropuerto que hizo finalmente y haber detenido el otro. Nadie en su sano juicio que analice las cosas y el costo de las cosas puede decir estuvo bien haber suspendido el aeropuerto en construcción y haber construido un aeropuerto que sabían que no va a servir. Eso no tiene que ver con el neoliberalismo ni con nada. Es una decisión costosa y errónea que nos va a costar mucho corregir. Igual una serie de decisiones concretas que ha tomado el gobierno que apestan, son estúpidas. Eso es lo que criticamos. Los gobiernos anteriores eran corruptos, lo criticábamos, pero no cometían errores egregios. A ver, Alejandro. Exactamente. Yo creo que aquí los de antes y los de ahora han cometido una serie de tonterías que nos tienen a un país que podría ser y estar colocado en un nivel mucho más alto en el mundo en términos económicos y políticos, nos han mantenido postrados durante todo el siglo XXI. Y aquí el punto y lo más importante es que este gobierno dijo que venía a transformar y no ha transformado nada. Es decir, sigue con los mismos vicios de los sexenios anteriores, nada más que llevados por otro lado y por otra forma. Las licitaciones directas, el pasarse la Constitución por encima para decisiones presidenciales, el sí tener recursos para la prensa que apoya al gobierno. No hay realmente una transformación. Esto no se puede llamar transformación, simplemente es un cambio de fichas, entran unos, salen otros, pero al final siguen comportándose en términos políticos de la misma forma. Y esos términos políticos ya lo vimos, ahí hay multas para Morena por el desaseo, por violar la ley, por los recursos que Delfina le quitó el 10% a 500 trabajadores para ir con esos recursos a Morena. Es decir, no hay realmente que dijeras, bueno, es que sí estamos viviendo una época de un cambio increíble y una transformación que nos va a llevar a otro nivel. No, simplemente son otros que vienen a aplicar lo mismo, pero a como ellos lo sienten o lo ven. Juan Granados, usted consíganos la comunicación con Epigmenio y el día que quiera, que claro. Venga. Yo lo considero a Epigmenio un hombre muy sesudo, es muy preparado, tiene su discurso, tiene su creencia, él, su línea, no la niega, la defiende, porque es parte del movimiento, todo, y lo expresa muy bien, pero lo difícil es comunicarse con él.